ADELA és una associació sense ànim de lucre d'àmbit estatal i que es dedica a ajudar a persones amb ELA i altres enfermetats de la motoneurona per a millorar la seva qualitat de vida. Es va fundar fa 30 anys, al 1990, amb el recolzament del científic i Premi Príncep d'Astúries Stephen Hawking. ADELA és membre fundador de l'Aliança Internacional de Asociaciones de ELA i avui compta amb professionals sanitaris, psicòlegs, treballadors socials, cuidadors, fisioterapeutes, entre altres. A més, està formada per 2 delegacions a la Comunitat Valenciana, una en València i una altra a Elx. Per tots aquests motius, rep el Premi SEREA l'associació ADELA. Arreplega el premi el seu president, José Jiménez Aroca. Enhorabona com a representants de l'associació ADELA, premiats amb el Premi SEREA. Ens agradaria que ens dedicareu unes paraules. Buenos días a todos. Gracias por asistir y en especial a las falleras mayores, los presidentes de todas las comisiones y a la Junta de la agrupación. Por mi parte, como presidente y representante de la Junta de ADELA, dar las gracias en primer lugar en nombre de todos por el reconocimiento a la labor de la asociación que llevamos haciendo, como bien han dicho, desde hace ya más de 30 años, y para nosotros es un empuje de visibilidad porque es una enfermedad muy poco conocida y que necesitamos que esté, cada vez más conocida, pero que necesitamos que esté en boca de todos. Además, nos consta que más de una de las fallas que componen esta agrupación pues habéis vivido muy de cerca esta enfermedad. Por otro lado, dar las gracias en nombre de los más de 400 personas que padecemos esta enfermedad en la Comunidad Valenciana. Podemos parecer pocos, pero realmente somos muchos más que esos 400. En España, a nivel nacional, somos 4.000. Lo único que ocurre es que esta enfermedad que nos va debilitando en nuestro cuerpo, que nos va capacitando para poder hablar, para poder tragar, incluso al final pues para poder respirar, después de 150 años, que parezca mentira, pues no tiene cura. Y cada día, esto hace que cada día se diagnostiquen 3 personas, fallezcan 3 personas también de ELA. Y bueno, pues esta cifra de los 4.000 esté relativamente parada y parece que ya llega por 400 a la Comunidad Valenciana. Puede hacer parecer que somos pocos, pero somos muchos más, ya digo. A partir de ahí, hace 30 años nació la asociación con la intención de, como he dicho en un vídeo, de atender a todas las personas que padecemos esta enfermedad. Antes era muy desconocida, ahora cada vez está teniendo, pues la asistencia es distinta a nivel sanitario y a nivel social, y este es el objetivo por el que trabajamos principalmente, el que se tenga la asistencia que se requiere durante el tránsito de la enfermedad y sobre todo a partir de ahí con nuestros programas pues intentar facilitar una mejor calidad de vida para todas las personas que la padecemos. Es una enfermedad muy costosa, es una enfermedad que cuesta 60.000 euros, que está cuantificado en torno a los 60.000 euros anuales, porque nuestro nivel de dependencia es muy elevado y esto hace pues, que necesitamos muchos cuidados. Y por desgracia esto hace que el 95% de las personas no puedan costear hoy por hoy lo que supone llevar adelante esta enfermedad y voluntariamente, pero contra su voluntad, decidan dejar de seguir luchando contra la enfermedad. Pues este es el objetivo principal que tenemos como asociación, como consorcio a nivel nacional y el luchar porque las personas que padecemos esta enfermedad, que es nada más que otra forma de vivir, no es nada más que otra forma de vivir, y se puede vivir y sobrevivir muy bien. Hablamos de Stephen Hawking. Stephen Hawking se diagnosticó a los 23 años y falleció a los 76. Es una muestra muy clara que con asistencia esta enfermedad se sobrevive, si uno voluntariamente quiere, ¿no? Y este es nuestro objetivo, al margen, evidentemente, del principal de todos, que es la investigación, que será esa gran puerta que un día, tarde o temprano, pues, dará luz a esta enfermedad. Y para acabar, pues dar las gracias sobre todo en nombre de los trabajadores de ADELA, del equipo que realmente hace posible pues, que
se quiere o lo que se busca como entidad y como fundación llegue a cada una de las personas que padecemos esta enfermedad y poder ofrecer una mejor calidad de vida a todos. Gracias por el premio. Muchas gracias.